Bien, señores, a todo nuestro público que pidiendo las excusas del lugar, ya que nos estamos dando pasos a llamadas y hemos tenido llamadas importantes ahí que han entrado, porque estamos en este programa especial de Premios Effie Awards. En la primera etapa teníamos ya las agencias hablando sobre la acción de la publicidad. En esta segunda etapa vamos a estar conversando con los clientes. Claro que sí, Rafael, y bueno, recordándole a nuestro público que estamos precisamente hablando de esta primera entrega de los premios EFI en la República Dominicana, que por lo tanto, por ser la primera vez que se hacía una premiación, que es una premiación completamente diferente, pudiéramos llamarle, porque no es la premiación típica de la creatividad, sino que es la premiación de la efectividad, y hacerse por primera vez en la República Dominicana, pues se inscribieron muchos más casos porque se ocuparon o se abarcaron 2 años. No solo un año, que es lo que normalmente va a ocurrir de ahora en adelante, sino 2 años. Es decir, que de repente ustedes van a escuchar algunos casos de cosas que ocurrieron en el 2018 y que ocurrieron en el 2017, ¿no? Pero igual EFI le permite ese tipo de cosas para evitar que algunas cosas muy efectivas y creativas que se hicieron en años anteriores pues no se perdieran. Quiero dar la bienvenida a Gabriela Castillo de Tiendas La Sirena, a Carmen Pichardo de Santo Domingo Motors y a Paola Cardona de Molinos Modernos que nos acompañan en el día de hoy por parte de los clientes. Ustedes vinieron a salvar el honor de los clientes, todas damas por aquí. Y para hablar, pero hablarlo desde el punto de vista del cliente. Ustedes me decían, bueno, ya todo está dicho, ya los que hicieron la creatividad estaban aquí adentro, pero con la primera pregunta que quiero comenzar es, ¿cuál es la óptica del cliente que normalmente no está acostumbrado a revisar, a preparar casos para participar en premios? Porque normalmente la agencia prepara todo esto, prepara la presentación, prepara toda la parte bonita, prepara el discurso, pero en este caso no, en este caso tenía que integrarse el cliente porque todo partía de un objetivo que tenía que medirse y que al final es el resultado de lo que ocurrió, independientemente de que le pusiéramos un poquito de bonito y un lacito y demás, pero los números eran los que hablaban en esta presentación. Quiero comenzar contigo, Gabriel. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por esta iniciativa. Sí, realmente los premios EFI, yo creo que al cliente es uno de los premios que más nos gusta, porque básicamente mide lo que es la efectividad. O sea, la creatividad es importantísima porque es la manera de que tú conectas y que tú te diferencias, pero la efectividad es lo que uno que maneja marcas debe enfocarse siempre, y no es que necesariamente estamos pensando en estrategia tomando en consideración los premios. Quizá esa visión la tienen más las agencias como tal por su expertise. Claro. Pero sí, realmente el enfoque siempre es que sea rentable, que sea efectivo. O sea, porque para eso se crean esos objetivos y esos lineamientos que tiene uno con la marca de que tiene que llegar a esos resultados. O sea que esa es la ventaja que tienen los EFI realmente, y creo que son uno de los premios más valorados por nosotros los clientes, definitivamente. Y hay premios de creatividad en donde el cliente se siente como que no tuvo ningún tipo de involucramiento. Es decir, claro, la agencia hizo la campaña, yo la apruebo, y al final ganamos el mega premio, ganamos un CAN, ganamos un FIAP, ganamos un Clio, pero tú no sientes que haya un involucramiento. En este premio definitivamente tiene que haber un involucramiento del cliente. Eso es real, o sea, los premios, y ya hemos estado acostumbrados a ganarnos otros premios que no necesariamente son los EFI, hemos estado en Cannes y otros tipos de premios, pero sí, como tú dices, el involucramiento del cliente no es tan desde el inicio, en ese sentido de la preparación y todo, porque tiene otro tipo de mecanismos, pero claro, realmente sí, EFI, desde que se crea ese brief, desde que tú manejas todo lo que es la estrategia, ya vas conectando y vas dándole toda la información que se requiere para entender cuáles fueron los resultados y buscar esos resultados también enfocados. Claro. O sea que sí es algo que conecta perfectamente agencia, cliente directamente. Sí, yo quiero repetir la misma pregunta, a ver cuál es el enfoque del cliente con relación a la pregunta que le hacía a las agencias. Y es saber de todas las campañas que ustedes tienen en el año, que son muchas, se realizan muchas iniciativas en distintos medios. Ahora la mezcla de medios es más grande, ahora muchas veces somos como clientes cada vez más grandes y necesitamos más iniciativas. ¿Cuál seleccionar para los premios? O sea,
¿qué piezas seleccionar para los premios? ¿Cuál es el criterio que se tiene a la hora de tú presentar cada uno de los casos? Porque puede ser que tuviste 8 o 9 campañas en el año y las 9 fueron buenas. Entonces, de esas 9, de esas 10, ¿cómo selecciono? ¿Qué criterios se utilizan? Cualquiera puede responder. Bueno, yo creo que, cuando me dice Tansi, me dice, vamos a llevar a Dino Sí. al caso de EFI. Y yo le dije, bueno, perfecto, excelente, pues nos fue súper bien, definitivamente. Cuando decimos nos fue súper bien, ahí viene detrás de que los objetivos fueron cumplidos y que fueron cumplidos en gran medida. Claro. Porque debe responder a que de verdad no hicimos algo que estuvo bien, porque siempre hacemos campañas para que las cosas salgan bien, para cumplir objetivos. Sí. Pero cuando llevamos un caso a EFI, es porque definitivamente esos objetivos se cumplieron más de la cuenta. Todos esos KPI que dijimos que íbamos a tener, se cumplieron y se superaron. Donde nosotros decimos, esto es un caso de éxito, porque fue creativo más la eficiente. Entonces esta combinación tiene que ser excelente para poder estar en un caso de EFI. Pero cuando ella me dice, vamos a llenar este formulario, yo empiezo a ver este formulario, digo, pero es un formulario, o sea, esto es una cosa enorme, o sea, es un trabajo. O sea, Sí. no crean que son 2 o 3 paginitas ahí, no, eso es un trabajo donde tiene que responder una pregunta a otra, ser coherente con toda una historia y definitivamente lograr que esos resultados sean los que tú planteaste en un inicio. O sea, Bueno. que es una combinación, como dije, de creatividad y de verdad efectividad. Pero yo creo también, y me presento, Carmen Pichardo, Claro, Santo Carmen, Domingo Motors, bienvenida. gracias. Creo también que uno decide cuál llevar con la necesidad que nosotros tenemos como cliente. O sea, si en este caso, en mi caso que tuve dos marcas participando, tú verificas cuál es el modelo que más necesidad tiene, que reconocimiento le falta, y ahí es que tú aprovechas y o sea, ves la capacidad que tiene la agencia ya en todas tus campañas del año de darte muy buen contenido, y en esta que tienes esa necesidad de llevar la marca a ser reconocida, entonces tú ves ese potencial y tú dices, bueno, sí, ok, esta es la que puede ir a participar. Este caso, esto es de caso de EFI, ya es. O sea, Claro. bueno, también eso ya creo que depende de la necesidad del cliente. Claro. Muy bien. Aunque veo que en el caso en el caso de ustedes, Santo Domingo Motors, ahí hubo, vamos a decir, pudiéramos decir 2 historias, ¿no? Por un lado tenemos la Suzuki Jimny, ¿verdad? Un vehículo completamente renovado, pero con muy poco presupuesto para invertirle. Sí. Pero por el otro lado tienes la Trax, la Chevrolet Trax, que sí tenía presupuesto, pero que tenía que hacer algo completamente Innovador. innovador y disruptivo para poder lograr esos objetivos, porque el objetivo de una marca como Chevrolet siempre va a ser mucho mayor. Entonces fíjate cómo tenemos 2 escenarios completamente diferentes y al final una agencia presentando opciones que se ajustan a cada uno de esos escenarios. Bueno, 2 agencias. En Exactamente. mi caso, 2 Bueno, agencias. 2 agencias, sí. correcto, ¿no? Cada marca tiene la suya. Nosotros como Santo Domingo Motors estamos trabajando en el marketing enfocado en resultados. En este caso, con la marca de Suzuki Jimny, sí, con bajo presupuesto. Claro. La verdad, desde que salió duramos casi una semana, fue con un presupuesto de que durara, una intención de que la campaña durara alrededor de 2 meses. Lo que pudo durar fue una semana. Fue un caso de mucho éxito. Con Chevrolet Trax, la verdad fue la búsqueda de reconocer ese modelo en su segmento, y tuvimos el éxito porque el crecimiento de venta fue impactante en el mismo mes que salió la campaña, que tuvo sus 3 etapas. O sea que de verdad te digo que fue un caso fueron 2 casos de Claro, y mira, interesante, porque ahí el vértice es el cliente. Sí. Es decir, dos agencias con 2 productos, con 2 marcas y el mismo cliente. Entonces ahí hay una, pudiéramos decir, un sistema de trabajo que al final de la historia está pagando un dividendo, porque quizás no pudiéramos, vamos a decir, ponérselo todo al sello de una agencia o de la otra, sino que hay un cliente que es el que está solicitando cosas, y al final esas cosas
están teniendo muy buen resultado. Y bueno, ustedes eligiendo muy buenas agencias también, ¿no? Claro, claro. Y la verdad que yo Es creo así. también y que queda muy claro y sobre todo como que veo que ustedes son clientes muy involucrados y sobre todo en el caso de ustedes que han tenido oportunidad de participar inclusive en premiaciones internacionales y demás, de que los clientes se sientan parte del proceso y que inclusive lleven a sus agencias, a los que no pudieron participar este año, a que, mira, vamos, este caso que hicimos o esta campaña que con lo que logramos tal cosa, también vayan a motivar a las agencias a participar y ellos mismos a eso. En el caso del proceso de la creación de los casos, ¿cómo fue para ustedes? Es decir, esa participación con esta metodología que exige EFI en sí, de ir como generando las informaciones y trabajar de la mano con la agencia para prepararlos. Es decir, ¿cómo fue este proceso? En el caso de nosotros, o sea, con la marca, con Sirena y la agencia Pajes, realmente todo es muy fluido. Ellos ya estamos muy acostumbrados, o sea, a ese tema de esa preparación de casos, sobre todo la agencia, que es quien ha sido el promotor todo el tiempo de esos manejos. Y realmente hay como ya un expertise en ese sentido, y a nivel de estrategia también tienen como mucho conocimiento de cómo llevar a cabo. Bueno, Francesco Abastecini, que es el de strategy, o sea, tiene ya mucho conocimiento, y junto con el equipo también de creatividad han tenido toda la experiencia siendo jurados y siendo parte de staff también de lo que son estas grandes premiaciones. O sea que para nosotros como clientes sí ha sido mucho más llevadero y fácil, porque realmente ya hay un camino recorrido, y hemos estado, ya es una marca que tiene muchos años, y hemos estado ya en muchas premiaciones también internacionales, que eso te permite como tener un conocimiento un poquito más allá. Y sí, esta nueva experiencia, o sea, esta primera experiencia en República Dominicana de EFI, vamos a decir que se están afinando cosas y viendo también cómo se adaptan a este tipo de formato, y que llevando los casos de la mejor manera posible. Todavía queda mucho, o sea, sí, nosotros tenemos ya de entrada mucha información que le suministramos a la agencia de los resultados. Ya ustedes van recopilando ya tan previamente ya hay en unos eso. procesos muy claros, muy Claro. definidos de cómo tenemos esas métricas súper claras, y mientras más información, porque son nuestros aliados, le podamos ofrecer a ellos, todo es muchísimo más fluido, definitivamente. O sea, nosotros para nosotros la agencia es un aliado más, o sea, totalmente es en quien depositamos la confianza también con todo lo que tenemos que llevar a cabo. Que solo le falta el carnet para entrar a la Exacto. oficina. Yo siempre digo, ¿dónde está el escritorio? Exactamente. Somos Había un equipo. algo que mencionábamos casi ya al final de la intervención de las agencias, y es justamente que durante muchos años, de manera histórica, el cliente dominicano no quiere compartir datos. Eso es correcto. Y a mí me pasaba cuando yo estaba del lado del cliente, y yo como gerente de producto, el director de mercadeo me llamaba y me decía, cuidado con lo que tú estás compartiendo. Eso es confidencial. Cuidado con lo que tú estás compartiendo con la agencia. No, mira, eso no es necesario compartirlo. Y bueno, a mí me chocaba porque obviamente uno viene de la academia, de la universidad, donde te dicen todo lo contrario. Tú tienes que compartir todo lo que se pueda Correcto. con la agencia para que la agencia pueda darte un producto que al final sea lo que tú quieres y lo que tú buscas. Entonces, ¿cómo manejar ese tipo de cosas? Porque yo sé que todavía hay un poquito de recelo de compartir. Claro, y también a sabiendas de que en una agencia trabaja tanta gente con un caso que también pudiera ser un espacio para que se filtre algún tipo de información a la competencia. ¿Cómo manejar ese tipo de riesgos y al mismo tiempo darle la información que la agencia necesita para poder construir un caso que sea exitoso? Bueno, en nuestro caso, en Molinos Modernos es la primera vez que participamos en premios. Claro. Y nos enorgullece muchísimo pues llevarnos dos premios, que Claro. es Oro con Dino, con la renovación de su imagen, y con Atuey, de la motivación se pega. Yo creo que lo que acabas de decir, de darle a la agencia esas herramientas de data, es súper importante para poder lograr nosotros estar aquí sentados y decir, me gané un premio. Sí. Porque definitivamente si no le damos las herramientas, no van a entregar un buen trabajo. Entonces yo creo que muchos de los premios de las empresas que ganamos premios es porque esa data fue suministrada y entendemos que nuestra agencia es un aliado y es un partner. Que hay esa confianza. Que hay esa confianza. Nosotros en Molinos somos muy metódicos. Después de terminar una campaña hacemos una posevaluación, que entro a mi computadora y te presento cualquier posevaluación de las campañas anteriores, y eso nos ayudó
a poder Ah, llenar claro. asertivamente los casos y Claro. no estar buscando información a lo loco de años anteriores. Por ejemplo, el caso de Dino fue el año pasado, de 2018, a principios del 2018, con el cambio de imagen que empezó desde el empaque, personaje y de todo, pero con Atoy fue en el 2017. Entonces imagínate, te llega este formulario y tú para buscar toda esta información del 2017 o si cambió el ejecutivo de la agencia, ¿ok? O sea, no, es simplemente nosotros somos muy metódicos en esas posevaluaciones y de ahí tenemos toda la data fresca a la mano porque estamos trabajando con una marca. No le podemos dar al libre pensamiento, ay, ¿cuánto fue que crecimos? ¿Cómo fue el market share? No, o sea, realmente es muy importante para ese caso, para llenar estos casos, tener esa información a la mano y entregársela a la agencia para poder tener estos resultados que hoy en día tenemos. No solamente de que haya sido efectivo, sino también ganarnos estos premios que a todos nos gusta ganarnos los premios. Se siente bien. Definitivamente se siente muy bien. En el caso de, y construyendo un poco sobre la presentación de los casos, ustedes son de la línea de tener siempre un amplio espectro con relación a los medios o todo moverlo, irlo moviendo poco a poco a lo digital, porque hay ahora como dos grandes vertientes. Y en el caso de tener una efectiva mezcla de medios, eso te va a dar un mayor espectro para tú poder presentar el tema de premios. O sea, ¿qué piensan ustedes desde el punto de vista de metodología o de hacia dónde se van moviendo los medios con relación a ese tema? Es decir, de irse a lo ¿Eh? digital, le revoluciona. No, puedes responder, ¿Te no hay refieres problema. de cómo se ha ido migrando a todo el Sí, exactamente, como porque hay gente que se obtiene, muchos gerentes de marca dicen, todo hay que moverlo a digital. Y nos olvidamos de televisión, nos olvidamos de radio, No, yo o, creo que- o nos quedamos solamente en los medios digitales y un poco para los medios, perdón, en los medios tradicionales y un poco para los medios digitales porque va creciendo poco a poco. O sea, ¿cuál es la visión de ustedes? Porque al final del camino, cuando estamos hablando de efectividad, estamos hablando Claro. también de efectividad ¿Cuáles son los canales más en los canales Y más alcance, idóneos y y alcance alcance. también. Sí, Entonces, sí. ¿cuál es la visión de ustedes en cuanto a Sí, esto? definitivamente, o sea, hay una de las partes más importantes es cómo tú le llegas al consumidor. Exactamente. Y si tú tienes los objetivos y los planteamientos claros, o sea, quién es tu público objetivo, a quién tú te vas a dirigir, cuál es dónde tú conectas con ese cliente o con ese consumidor. De ahí depende mucho la estrategia, o sea, de cómo se enfoque. Prácticamente eso es una gran parte, porque tú puedes tener la mejor campaña, la mejor idea, pero si no le llegas a tu público objetivo, realmente no vas a ser eficiente. O sea que tiene que haber un balance, sobre todo la parte, o sea, hay muchas tendencias, tú tienes que ir con las tendencias también en alguna medida, pero realmente aquí el tema no es qué medio, o sea, el medio funciona de acuerdo a tu público, a quien tú te diriges, cuál es el estilo de vida, dónde tú conectas más con ese consumidor. Y realmente es que está mucho la integración igual con las agencias, porque ahí también ellos tienen esa expertise de qué propuestas, y uno obviamente avalado, porque de esa manera es que yo quiero llegarle a mi consumidor, pero tener esa mezcla también de ese plan de comunicación robusto, de esos canales idóneos para tú llegar al consumidor Y final. quizá un poquito del presupuesto, porque, Exacto. Claro, por sí. ejemplo, la televisión me Totalmente, requiere mucho totalmente, presupuesto. Claro. Totalmente. Ahí es que está la magia de cómo hacer más con lo que tenemos. Exactamente. Exactamente. Bueno, en el caso de Dino se renueva, o sea, fue un trabajo de... La campaña salió el año pasado, pero la renovación de Dino empezó desde el 2015, entendiendo qué necesitaba el cambio de imagen, qué esperaban los niños. Hicimos estudios de mercado con los niños y al final tuvimos que hacer un cambio en los medios para esta campaña como tal, porque ya cuando no logramos entender bien en dónde están los niños, no están ya casi en televisión, es poco lo que están en televisión. Sí. Sí en cable un poco, pero están en YouTube, Ay, sí, están en totalmente. Spotify, están en Netflix. Entonces, esos medios, en esta campaña precisamente de Dino se renueva, tuvimos que hacer un cambio y apostarle más a lo digital Míralo ahí. que a los medios tradicionales, Claro. sin dejar de estar, ¿cierto? Claro. Porque Claro. obviamente tienen contacto con ellos, pero tuvimos que hacer un cambio. Por ejemplo, hicimos nuevos formatos para YouTube, hasta en el mismo cine, donde hoy en día ya están Claro. los niños todo el tiempo. Entonces, definitivamente, la parte digital para una marca como Dino es vital. Y ha empezado, antes era un 15, un 10, y ya estamos como en 30 y pico % de la inversión se está yendo a digital, porque ellos están en esos apps de juegos, están en YouTube todo el tiempo, y de hecho pues la campaña actual que tenemos es de YouTuber, o sea, definitivamente Claro. estamos ahí. Exactamente. Así mismo. Muy bien.
Bueno, Excelente. hay una pregunta, ¿no? Y la voy a dejar en el aire para responderla cuando regresemos de este bloque comercial. Y es, ¿qué hay? ¿Es un reto ahora por ya tener un premio de efectividad dentro del portafolio? Y entonces ahora hay un poco más de presión para tener Que todas sean ejecuciones que sean efectivas y que logren crecimientos en venta, porque lamentablemente esa es la historia de todos los días dentro de las empresas. Crecí un 10, sí, pero ya ese 10 hoy en día es el cero. cero. Ese es el piso. Ahora tenemos que crecer otro 10 y el año que viene otro 10 y después otro 15 y después otro 20. Entonces se convierte eso en una presión para ustedes como empresa. Y la segunda, a propósito de ya haber ganado un premio de efectividad, ¿ustedes sienten que quizás la empresa va a tener un poquito más de presupuesto disponible para estas marcas o no? Así que vamos a ver, le dejo estas dos preguntas ahí para responderlas cuando regresemos del break comercial. Estamos conversando con los clientes ganadores de los premios EFI en esta primera entrega en la República Dominicana.